pero vámonos al rollo de, por favor. Adelante. Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Tenemos con nosotros a Paula Saucedo de la organización Artículo 19, que es una organización independiente que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, y por supuesto es la organización a la que recurrimos para muchos asuntos que tienen que ver con la comunicación, y tristemente para cuando, como hoy, tenemos que decir de la muerte de otro periodista, el número 15 en lo que va de este año, Freddy Román, que en Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues 15, Paula, y la voz de Artículo 19 cada vez es más importante, y esa voz que hay que articular con las personas para decirles por qué es importante defender la libertad de expresión, por qué acentuar que la muerte de un periodista es igual a la muerte de cualquier otra, simplemente el símbolo y lo que implica para la vida de esta sociedad es otro. Completamente de acuerdo. Creo que es importante justo lo que mencionas. Hay un concepto que se conoce como doble asesinato, que se configura cuando se asesina a un periodista, y uno es, por supuesto, el asesinato de la persona, y el otro son pues el asesinato y el silenciamiento de todas esas historias que ya no vamos a poder pues acceder, escuchar, leer desde la sociedad. Y creo que es importante como sociedad mexicana pues que veamos que el impacto de la violencia contra la prensa, tanto letal como otros tipos de violencia, tiene grandes afectaciones a muchos derechos que tenemos las y los mexicanos, como el acceso a la información, que ese te permite acceder a otros derechos como el derecho a la protesta, el derecho a la participación política, etcétera. Y esto lo menciono porque en medio de de incremento de la violencia letal, que es el periodo pues más letal contra la prensa que nosotros hemos registrado, por lo menos a partir del 2007, que es cuando Artículo 19 empezó funciones en México, Terrible. Sí, y se inserta en un contexto además de gran estigmatización contra la prensa, en la que también hemos documentado el efecto cascada en otras personas servidoras públicas, no solamente el presidente, y también personas particulares que también agreden a la prensa. Entonces es importante también pues no caer en estos discursos estigmatizantes contra las y los periodistas. Paula, ahora que se puso de moda otra vez el nombre de Jesús Murillo Caram, para mal, imposible no recordar su famosísima expresión, ya me cansé. Las últimas muertes de periodistas ya no han merecido un mensaje, ni siquiera esa superficialidad de no habrá impunidad de parte de Palacio Nacional, de parte de Jesús Ramírez. Parece que se están cansando, y parece que con ese cansancio nos mandan el mensaje de no importa, sigamos adelante. Y sabes además que es lo peor, que no solamente no están rechazando la violencia contra la prensa, tanto la letal como otros tipos de violencia. Nosotros registramos que cada 14 horas se agrede a una persona periodista en medio de comunicación en México por ejercer su labor, pero además es el Estado quien más perpetra agresiones contra la prensa. O sea, es el mayor agresor contra la prensa son las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Y, por ejemplo, secciones como el quién es quién en las mentiras, leyes restrictivas contra la libertad de expresión como los delitos contra el honor, etcétera, mandan un mensaje más bien como de represión a la prensa y como de esta intolerancia que hay a la crítica. Entonces es bastante preocupante que las acciones de las autoridades pues son bastante pobres, insuficientes y además omisas ante el contexto tan hostil que vive la prensa en México. Paula, gracias por estar con nosotros aquí. Alejandro Sierra. Ciertamente son 15 periodistas y estamos en el mes de agosto, o sea, realmente es una verdadera locura. Sí es un hecho, ustedes lo han podido registrar, que este discurso polarizante que sale desde Palacio de Gobierno, donde se minimiza la prensa, donde se sataniza la prensa, donde no tiene valor, sí ha de alguna u otra forma impactado, ¿no?, en esta ola de crímenes contra los periodistas. Por supuesto que impacta, porque y yo muchas veces me lo preguntan y muchas autoridades dicen, ay, pero a ver, o sea, no hay un nexo causal. Pues sí, es muy difícil tal vez comprobar un nexo causal entre A y B, pero en un país, otra vez, donde se agrede a la prensa cada 14 horas, que es el país que más asesinatos tiene contra la prensa, incluso más que los que han sucedido en Ucrania, que está en plena guerra,
donde la impunidad en México es del 90% en general, pero en contra de la libertad de expresión es más del 98%, el discurso estigmatizante, criminalizante, revictimizante contra la prensa, por supuesto que aumenta los riesgos de la prensa a sufrir violencia. Y un claro ejemplo es que nosotros hemos registrado que el discurso que usan las autoridades, y ojo, no solamente los del partido Morena, de todos los partidos, como chayotero vendido, neoliberal, conservador, lo que ustedes quieran, ha sido replicado por personas particulares y también otras personas como empresarias o empresarios. Entonces, claro que tiene un efecto, y un ejemplo claro es, por ejemplo, lo que pasaba con el expresidente Donald Trump contra los migrantes. Por supuesto que hay un efecto, es lo que pasa en El Salvador con Bukele, es lo que pasa en Brasil con Bolsonaro. Por supuesto que hay un efecto cascada y hay un efecto dominó, y sobre todo el discurso contraviene las obligaciones. El discurso estigmatizante contraviene las obligaciones de las personas servidoras públicas de tolerar la crítica, porque están ellas sujetas a un umbral ante la crítica, un umbral de tolerancia muchísimo mayor que cualquier persona ciudadana o cualquier otra persona, que precisamente porque son funcionarios públicos, tienen funciones públicas, entonces tienen que tolerar la crítica. Claro. Paula, muchas gracias. Paula Saucedo, de Artículo 19. Muchas gracias por estar aquí en Así las Cosas Jalisco. Por supuesto te estaremos buscando y ojalá te busquemos para decir cómo está la libertad de expresión en el buen sentido cuando no haya periodistas asesinados. Gracias por estar con nosotros, Paula. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Bueno.